pertenece a Dios. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Tome su lugar, salude a la persona que está a su lado. Aún en la oscuridad no temeré. Dios les bendiga. Eso ahí. Bueno, bendiciones para todos. El Señor sea llenando su vida en este tiempo. Quiero hoy compartirles algo que he estado trabajando: la transformación continua. Esa transformación continua nos habla de que no es algo que sucede una sola vez. ¿Se acuerda que habíamos mencionado que la primera o la transformación que experimentamos es cuando pasamos de ser criaturas a ser hijos? Bueno, es la primera transformación que tenemos con Dios, que pasamos a ser hijos. Ahí ya pasan todas las cosas viejas, se quedan atrás y empieza lo nuevo. Pero no es la única transformación, que ese es uno de nuestros grandes defectos como cristianos, que creemos que Dios hace una transformación hoy y como mañana todo sigue igual, entonces no, conmigo no sirve, o no, a mí no me pasó nada. Entonces lo dejamos ahí, muchos desertan, se apartan del Señor, sueltan todo o comienzan a menguar en su comunión con Dios. Pero la transformación es algo continuo. Hemos venido trabajando, hablando de los 7 aspectos, y si usted se ha dado cuenta y ha estado estudiando de pronto sus apuntes, se puede dar cuenta que en cada uno de esos puntos que mencionábamos, estábamos algo así como bombardeando cada uno de esos 7 aspectos. Entonces yo me tomé la molestia de hacerle eso, lo estoy sacando súper rápido esta parte porque ya lo tienen. Nacemos en un sistema influenciado por Satanás. Cuando mencionamos esa parte, que comenzamos a trabajar todo lo de Juan, lo de nacer de nuevo, tocamos el concepto de la cultura. Nacer de nuevo es dejar esa cultura a un lado. A través de ese sistema tenemos unas voces que nos gobiernan y ahí estamos hablando de ese aspecto donde el adversario es el príncipe del mundo y efectivamente va a querer influenciar todo con sus voces. La gente, la misma voz de él, la voz de la conciencia. Y mencionamos también que en medio del sistema se levantan argumentos, que ahí es cuando el adversario, a través de todos estos 7 elementos, aspectos que se han trabajado, pues evidentemente fortalece argumentos en nuestras vidas. Pero vimos pues que cómo hay que derribar todo eso. Necesitamos estar en Cristo, no solo caminar con Cristo, sino estar en Él. Y eso es algo que fortalece ese aspecto de la familia, de las experiencias, del ambiente, porque cuando caminamos con Cristo, tenemos la tendencia, mientras caminamos con Cristo, estamos en la crisis, estamos en el problema, estamos en la situación. Pero Dios nos está diciendo, es caminas con Cristo, pero estás en Cristo también. ¿Cierto? Buscar la sabiduría de lo alto efectivamente elimina todo lo que tiene que ver con esos aspectos de la educación, de la cultura y por ende los demás. Pero pues los fuertes en ese aspecto. Establecer una cultura de reino efectivamente nos toca los aspectos de la cultura, de la religión, que salgamos de eso, de estar en una religión y nos perdemos la oportunidad de tener una relación con el Señor. Establecer prioridades, que es efectivamente callar la voz del adversario, cambiar nuestros ambientes, incluso poner en el lugar que corresponde a la familia y en general todos esos aspectos. Mi verdadera seguridad en Cristo, que tiene que ver mucho con ese aspecto de las experiencias, de la religión, de la familia, de los ambientes, ¿verdad? Que sea realmente mi seguridad en Cristo y no que dependa de esos aspectos del sistema. Mencionamos también en que la obra es de Dios, es decir, Él es el que hace la transformación. Y ahí tocamos lo que es la religión, la cultura y las experiencias, porque creemos que depende mucho de nosotros la transformación. Y por último, hablamos de conocer a Jesús, la necesidad que tenemos de conocer a Jesús.
Y ahí tocamos puntos que tienen que ver con las experiencias, la religión, la familia, la cultura y con la misma fuente del adversario que busca influenciarnos aún de manera directa en muchas ocasiones. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque es importante que lo tengamos presente. ¿Para qué? ¿Realmente tú quieres ser transformado? ¿Realmente quieres que tu mente sea transformada? Porque esto no es solamente de que a la iglesia se le ocurrió hacer una actividad, un ayuno, a ponernos a aguantar hambre y eso es idea del pastor. No, eso es algo que está en la Biblia. Pero tú debes querer ser transformado. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a transformar tu vida por ti. Tienes que ser tú mismo quien determine querer cambiar tu manera de pensar. Amén. Hablamos el día de hoy de la transformación es continua. Y quiero que leamos Romanos 12:1, que es la primera parte de este versículo que tenemos como fundamento. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, esa ofrenda esa ofrenda que en su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Por qué les comparto esto? ¿Por qué ese pasaje? Porque para que haya esa transformación y esa renovación de mente, usted es el que tiene que estar dispuesto. Usted es el que tiene que ser un sacrificio vivo. Usted es el que tiene que ser esa ofrenda agradable ante Dios. Usted es el que tiene que estar dentro del plan de querer ser transformado. ¿Por qué la transformación es continua? Porque una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra primera transformación de pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios, ahora nos da la opción de empezar un proceso de ser moldeados a la imagen de Dios, al diseño original de Dios. Cuando leemos la palabra que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, incluye todo desde la vida espiritual. Pero nuestro pecado ha distorsionado esa imagen, esa semejanza con Dios. Lo distorsiona tanto que hoy en día no podríamos decir que somos imagen y semejanza de Dios si estamos en nuestra vida carnal. Para poder decir que estamos a imagen y semejanza de Dios, tengo que estar en el Espíritu. Tengo que estar conectado en el Espíritu. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez hecho hijo, tú ya entras en ese proceso de transformación. Y ahí es donde muchos fallan. Porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, estoy convencida de que ustedes lo han hecho, los que me están escuchando, es porque son hijos de Dios. Pero ¿cuántos de esos hijos entran en el proceso para que Dios los transforme? Muchos se quedan calentando silla en la iglesia. Muchos se quedan calentando, pero no entran en el proceso de ser formados. Ahora el pastor oraba, Señor, que podamos ser moldeados, que se nos quiten esos argumentos, esas cosas que impiden que nos parezcamos a Jesús. ¿Cierto? Y oramos y cantamos canciones, Señor, haz conmigo como tú quieras, pero en realidad estamos dejando que Él haga. Este último tramo que estamos trabajando de este ayuno de transformación es para que entremos en esa conciencia de si realmente quiero ser transformado. No es que terminamos el 21 y entonces todos ya fuimos transformados automáticamente. No, eso ya pasó, que fue cuando usted pasó a ser hijo. Eso es así. Pero esta segunda parte de nuestra vida corresponde a un proceso de transformación continuo. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En otra versión dice, perfecciona. Nos va perfeccionando. Dice que Él no deja obra sin terminar.
sino que nos va perfeccionando hasta la venida de Cristo. ¿Hasta cuándo necesitamos estar en el proceso de transformación? Hasta la venida de Cristo. O de pronto, si usted o yo tenemos que partir antes. Necesitamos ser transformados continuamente. Y en la medida que somos transformados, vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Vamos, y de victoria en victoria. Es un proceso continuo de transformación. La mentira del diablo es que como te convertiste a Dios, al otro día no pasó nada. Seguiste igualito. Entonces usted para eso no sirve. ¿Cuánto hemos oído esa voz del diablo? Porque esa sí la oímos clarito. Hemos oído esa voz del diablo diciéndonos eso. No sirves, porque mira, ayer recibiste a Jesús y mira hoy lo que estás haciendo. Pues claro, ayer te volviste hijo, hoy necesitas empezar a cambiar tu manera de pensar para acostumbrarte a vivir como hijo de Dios, porque es que llevas la edad que tenés viviendo como hijo del diablo, como hijo del padre de la mentira. Y no crea que 20, 30, 40 o 50 o más o menos años viviendo sin Cristo, al otro día usted ya tiene el chip listo para decir, no, soy un príncipe. Ni siquiera sabes cómo se hace. El proceso de transformación consiste en eso, en que puedas empezar a aprender cómo es que se porta un hijo de Dios. ¿Cómo es que vive un hijo de Dios? Y en el camino te vas dando cuenta, yo venía haciendo esto mal. Es que así no es, eso lo hacen los de afuera, yo no. Y entonces ahí es donde comenzamos a ser conscientes de nuestro pecado. Yo no puedo pecar, porque Dios es santo y está apartado del pecado. Eso lo hacen son los hijos de afuera. Yo ahora soy hijo. Eso es un proceso de transformación. Dios quiere obrar constantemente en tu vida. Volvamos a leer Romanos 12:1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Tiene que haber un cambio en tu vida de adentro para afuera. Que primero comience a ver algo en tu interior para que después se empiece a reflejar. Para que después empiece a mostrar hacia afuera. Pero no empiece de afuera para adentro, que es lo que a veces hacen unos. Comience a trabajar primero su interior. La transformación continua viene cuando decidimos dejar de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para el Señor. Dice agradarle solamente a Él. Eso es ser un sacrificio vivo. Porque estoy buscando agradar a Dios. Estoy siendo una ofrenda de adoración para Dios. Estoy empezando a querer que Él sea el que obre en mi vida. Que Él sea el centro. Cuando nosotros somos los que tenemos el control de nuestras vidas, así seamos hijos de Dios, y hacemos las cosas a nuestro estilo como lo hacíamos antes, aún siendo hijos de Dios, nuestra visión, nuestra mirada es limitada. No va a ir más allá de lo humano. La mirada de Dios es diferente. La mirada de Dios va por encima. Él sabe hacia dónde te está direccionando. Él sabe hacia dónde te está llamando, porque hay un propósito eterno. Nuestros propósitos siempre son terrenales, pero los de Dios son eternos. Por eso necesito entrar en el proceso de transformación continua. Que Él tome el control, que Él obre en mi corazón, que me haga sensible. Y es en la oración y a través de la palabra donde yo puedo ser transformado. Donde yo puedo ser transformado. La palabra en ninguna parte dice que esto es color de rosa. Por eso dice sacrificio vivo. En ninguna parte dice que esto es color de rosa. En ninguna parte dice que va a ser fácil. De hecho, todo lo contrario. Usted lee la Biblia y está llena de no temas. Sé valiente. Esfuérzate.
Aunque pases por las aguas, o sea que vamos a pasar por ellas. Aunque pases por el fuego, o sea que también vamos a pasar por ahí. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Jesús, sus últimas palabras vivo con sus discípulos antes de la cruz, le dice, oigan, vayan y predíquenle a todos, que todos se vuelvan discípulos, ojo, no seguidores. Les dice que todos se vuelvan discípulos, gente sacrificio vivo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero antes también les había dicho ya, van a ser perseguidos, van a sufrir, ¿sí? Va a haber cosas que tendremos que enfrentar en lo natural. Pero Él va a estar con nosotros. Ese es el sacrificio vivo. No es algo que yo hago en mis fuerzas. Ser sacrificio vivo no es algo que yo digo, me voy a hacer el sufrido y el mártir. No, ser sacrificio es algo que sale natural. Es un resultado natural por tener intimidad con Dios. Es un resultado natural que viene por tener comunión diaria con Dios. No necesitas esforzarte tú. Tú solo te determinas a buscarlo a Él. Y ser sacrificio vivo sale de manera natural. ¿Usted por qué cree que para los apóstoles era casi un privilegio que los mataran por Cristo? ¿Por qué cree que llega uno a ese nivel? Que uno diga, no, me siento privilegiado de que me vayan a matar por Cristo. Porque eran un sacrificio vivo, ellos ya habían muerto hacía rato. Lo que iban a matar era el cuerpo, pero ellos hacía rato habían muerto para que Cristo viviera en ellos. Lo que estaban confirmando es, Señor, vivimos para ti. Nosotros hace rato morimos. Tú eres el que está vivo. Al que están crucificando otra vez es a ti. Ya ellos habían muerto, ya ellos eran un sacrificio, eran una ofrenda. Cuando nosotros oímos en Romanos 12:1, el término sacrificio no está haciendo referencia, ay, me voy a hacer el sufrido. No, está haciendo referencia a la ofrenda del sacrificio. Es decir, mataban el cordero y lo quemaban ahí. Eso era lo que hacían, mataban al cordero. Eso era una ofrenda de sacrificio. Sacrificaban al cordero. Ser una ofrenda de sacrificio para el Señor es mi vida entera, la sacrifico para ti. Te pertenece a ti. Y no en mis fuerzas, sino como resultado natural de tener comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, estas cosas nos van a parecer locura. Como decíamos en esta versión, ridículas. ¿Qué voy a hacer eso yo? Porque estamos en la carne. Estamos andando en la carne y ahí no hay nada que hacer. Por eso necesitamos hacerlo en el Espíritu, para que podamos entender el lenguaje del Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie y a orarle al Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, cada día a buscar tu rostro, Señor, para que podamos aprender, Señor, con nuestra vida a hacer un sacrificio vivo, Dios, una ofrenda agradable de adoración a ti. Que nuestra vida entera, Señor, sea un altar de adoración para ti, sea una ofrenda de adoración para ti, sea el motivo, Señor Jesús, para poder ir delante de ti, Señor, y rendir, Señor, todo lo que somos y entregarte el control. Hoy bendecimos, Señor, cada una de las personas que están en este lugar, Señor, que nos están escuchando desde cualquier lugar, Señor. Pero que seas tú revelando tu palabra a sus corazones para que puedan entender que la transformación no es algo que se da una vez, sino que es algo continuo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la mente de Cristo, y que se cumpla lo que tú dices en tu palabra, Señor, que tú no dejas obra sin terminar, sino que la perfeccionas hasta la venida de Cristo. Señor, que cada uno de nosotros pueda dejar que tú hagas la obra
y pueda permitir en su corazón que tú perfecciones lo que empezaste el día que te recibimos en nuestro corazón como Salvador. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Levante sus manos allí donde está y termine adorando al Señor conforme a la palabra, que llevar personas a los pies de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde.